Hola, estimado estudiante de octavo grado, bienvenidos y bienvenidas a una clase más de matemática. En esta ocasión vamos a estudiar la página 143 de la clase 1.2 de la unidad número 7. En esta clase vamos a estudiar las características y elementos del cono y la esfera. Recordemos que en octavo grado, en séptimo grado, en la unidad número 8, estudiamos algunas características y alguna clasificación de estos cuerpos, ¿verdad? Entonces que tenemos que aplicar esos conocimientos para poder hacer esta clasificación, ¿verdad? El problema inicial nos dice: escribe las características de los siguientes cuerpos geométricos. Bueno, en este caso tenemos el literal A, literal B, literal C, literal D, E y F. Recordemos que estos dos elementos los clasificamos como cuerpos redondos, y en este otro caso pues lo consideramos, serían estos tres, son cuerpos redondos, y estos de acá pues decíamos que eran cuerpos no redondos, que también le llamábamos figuras planas porque no eran redondas. Ahora lo que tienes que hacer es escribir cada una de las características. Intenta resolverlo en tu cuaderno y cuando ya lo hayas resuelto, compara los resultados en el libro de texto. Veamos, en el caso del literal A, si nos fijamos, tienen bases poligonales, porque son, en este caso, hexágono. Tiene bases poligonales y sus caras son planas. En el caso del literal B, nos fijamos que solo tiene una base, que en este caso es un triángulo, un cuadrado, y tiene una cúspide acá arriba, ¿verdad? Además, las caras son planas. En el caso del literal C, si nos fijamos, está formado por una sola cara plana circular. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en todo su entorno, pues solamente hay una forma, ¿verdad? Tiene un vértice, que también le podemos llamar cúspide, y su cara lateral en este caso es curva, ¿verdad? La base es un círculo. En el literal D, si nos fijamos, todas sus caras son planas y son cuadradas, porque se supone que este es un cuadrado y así sucesivamente. En el literal E, tiene dos bases circulares, porque tiene una arriba y otra abajo, y una sola cara lateral curva. Y en el caso del literal F, decimos que es una superficie totalmente curva, no tiene caras laterales ni bases. Algunos mencionan que solamente tiene una cara, ¿verdad? Pero como no estamos hablando de lateralidad, entonces decimos que no tiene ninguna cara lateral. En conclusión, vamos a decir que el cono es un sólido limitado por un círculo y por una superficie curva. Puede verse como una superficie de revolución. La figura plana que se gira para generar el cono va a ser un triángulo rectángulo. Eso lo tuvimos que ver en la clase 1.1, y el eje de rotación es uno de los catetos del triángulo, ¿verdad? Que en este caso también forma parte de la altura. ¿Cuáles son los elementos del cono? Los elementos del cono son generatriz G, que vamos a decir que es la línea que mediante la rotación genera el cono. Entonces este va a ser la generatriz, este de acá, porque ese es el que genera el cono. La base, que es la cara circular sobre la cual se apoya el cono. La base es todo el círculo, ¿verdad? Radio, que es en este caso el radio de la base, que es este de acá, que es la mitad del segmento que sería en este caso el diámetro. Vértice o cúspide, que es en este caso el de arriba. Y la altura H, que es el segmento que une el vértice y el centro de la base. En este caso decimos que la altura está contenida en el eje de giro. Y aquí tenemos los elementos de cada uno en este caso del cono, ¿verdad? La base, el radio, la generatriz, la cúspide y el eje o altura. Debes considerar estos elementos para que puedas resolverlo y aplicarlo en los ejercicios propuestos. En el caso de la esfera, vamos a decir que la esfera es un cuerpo redondo formado por una sola superficie curva.
puede verse también como un sólido de revolución que se gira o que se obtiene al girar un semicírculo alrededor del diámetro. El diámetro es todo de aquí hasta acá. Todo punto sobre la superficie curva va a equidistar de un punto llamado centro, es decir que a esa equidistancia le vamos a llamar centro. ¿Cuáles son los elementos de la esfera? Primero, el centro, que vamos a decir que es este punto de acá, es el punto interior de la esfera que equidista de cualquier punto de la esfera. El radio, que es la distancia del centro a un punto cualquiera de la esfera. En este caso el radio pues se puede trazar desde cualquier vértice. La esfera, recordemos que es como una pelota de plástica que por dentro no tiene absolutamente nada, ¿verdad? La cuerda, que la cuerda vamos a decir que es el segmento que une dos puntos cualesquiera de la esfera. Por ejemplo, una cuerda pues puede ser en este caso dos segmentos, digamos de aquí hasta acá. Eso puede ser una esfera. Diámetro, que es la cuerda que pasa por el centro de la esfera, que en este caso el diámetro va desde aquí hasta acá. Y los polos, que son los puntos donde la esfera corta el eje de rotación, el de arriba y el de abajo. Cuando nosotros observamos una esfera, podemos verlo como una pelota de plástica, pero también cuando estamos viendo el planeta, el mapa mundi, ¿verdad? Que tiene polo norte y polo sur. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. En este caso, en el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2, lo único que tienes que hacer es aplicar lo aprendido de la parte de la conclusión y colocar los elementos que deben ir en esta clasificación. Por lo tanto, pues para que tú lo puedas hacer, no se van en este caso, a resolver. Cuando ya resolviste los ejercicios en el libro de texto, ubícate en la página 149 del cuaderno de ejercicio y resuelve los problemas que se te plantean. Si te fijas, son casi similares a los que has visto en el libro de texto. Espero que las orientaciones sean de mucha utilidad y hasta un próximo video.